Yo trabajo en un rancho de Jalisco desde hace muchos años, y un día me enviaron a llevar unos borregos a otro rancho que no quedaba tan lejos. Era un rancho muy grande y sobre todo muy bonito, con animales de genética excelente y acabados de primer mundo. Al llegar el encargado me indicó que esperara cerca de la báscula. Entré y esperé un rato. 15 minutos después se me acercó un hombre no tan viejo, de voz ronca pero muy amable. Mientras esperaba que llegara el encargado para hacer el negocio, empecé a conversar con él. Me dio curiosidad saber qué hacía ahí, si se trataba del dueño o de solo un trabajador. Él me respondió que era hijo del dueño. Tras hacerle varias preguntas, le comenté que me llamaba la atención cómo habían logrado conseguir un rancho tan impresionante, y en ese momento me dijo: "Te contaré una historia que nadie nos cree. Cuando tenía 9 años, mis 2 hermanos y yo éramos muy pobres. Lo único que teníamos era un terreno donde cuidábamos unas pocas vacas y cultivábamos lo que comíamos. A nuestro alrededor había muchas personas adineradas con hectáreas y hectáreas de tierra, y a menudo nos menospreciaban por nuestra pobreza. Un día llegó un hombre viejo con vestimenta de charro, sucia y percudida. Llevaba un chivo en brazos y recorría los ranchos pidiendo un poco de comida para él y su animal, pero nadie quiso ayudarlo hasta que llegó al nuestro. Mi papá fue el único que le dio posada y alimento. El hombre se instaló debajo de un árbol, ató a su chivo y comenzó a dormir a la intemperie. Esa noche cayó una tormenta tan fuerte que parecía un diluvio. Mis 2 hermanos y yo dormíamos en un cuarto, cuya ventana daba justo hacia el árbol donde el hombre y su chivo descansaban. De repente un rayo cayó sobre el árbol. Al asomarnos por la ventana vimos la silueta de un caballo negro y la de un charro vestido con un traje sumamente elegante que galopaba hacia la entrada. No sabemos qué pasó con el hombre que dormía debajo del árbol, pues al día siguiente ya no estaba. Pero cuando nos acercamos a dicho lugar, encontramos una bolsa llena de centenarios. Desde ese día nuestras vidas cambiaron, pues nos hicimos muy ricos. Compramos hectáreas de tierra, vacas y animales, y todo lo que necesitábamos para vivir de manera tranquila. Lo curioso fue que los ranchos que antes se creían muy prósperos, donde el ganado estaba bien cuidado, comenzaron a perder sus animales de forma misteriosa. El ganado moría sin razón aparente, y los dueños terminaron vendiendo sus tierras, tierras que mis padres con su nueva fortuna compraron. Esta historia me sucedió cuando tenía 19 años. Yo duermo sola en la segunda planta de mi casa y nunca me ha gustado dormir boca arriba, pues cada vez que lo hago se me sube el muerto. Sin embargo, termino durmiendo así de forma inconsciente y siempre me ocurre algo extraño. Esa noche en particular hacía mucho calor. Recuerdo que la ventana estaba abierta y alrededor de las 2 de la mañana comencé a escuchar el sonido de cascos golpeando el suelo. Me desperté de inmediato bastante sorprendida, ya que en mi colonia no es común ver caballos, mucho menos a esas horas de la noche. Adormilada me asomé por la ventana y lo que vi me dejó helada. En medio de la calle justo frente a mi ventana había un enorme caballo negro con ojos rojos como el fuego. Sobre él un charro vestido completamente de negro me observaba fijamente. No supe cómo reaccionar, pues un miedo indescriptible invadió todo mi cuerpo y se intensificó cuando el caballo relinchó con fuerza. Sin pensarlo cerré la ventana de golpe, me arropé con las cobijas e intenté dormir, aunque el terror me mantenía despierta. A la mañana siguiente recibimos una noticia inesperada, pues nuestro vecino había muerto durante la noche. Según dijeron, falleció de un paro cardíaco. Lo más extraño y perturbador de esta historia es que ese hombre tenía la fama de haber hecho un pacto con el diablo
y todo el pueblo lo sabía. Ahora me pregunto si lo que vi aquella noche era realmente un simple charro, o acaso era el mismísimo diablo que había venido en persona por el alma de mi vecino. La mitad de mi familia es originaria de Michoacán, y la siguiente historia le sucedió a un tío abuelo hace muchos años en el pueblo donde vivían. Este hombre tenía fama de beber en exceso, pero una madrugada experimentó algo tan escalofriante que tuvo que ser curado de espanto. Mi familia cuenta que en aquel tiempo las casas en ese pueblo eran muy humildes, y la mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura. Era común que las viviendas tuvieran trojes, estructuras de madera donde se almacenaba el maíz de las cosechas. Una noche mi tío abuelo salió de fiesta con sus amigos y al regresar en altas horas de la madrugada, decidió detenerse para seguir bebiendo, ya que llevaba consigo algunas cervezas. Buscó un buen lugar y se sentó cerca de unos manzanos, recargándose en una troje cercana. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que de repente notó algo extraño. Cerca de los manzanos vio cómo el suelo comenzaba a prenderse en fuego. De inmediato un relincho rompió el silencio de la noche. Era un sonido tan fuerte y aterrador que lo dejó paralizado. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando ante sus ojos, un caballo completamente negro emergió del suelo. Sus ojos eran de un rojo intenso que brillaban en la oscuridad, y estaba rodeado de llamas por todas partes. Lo más aterrador fue darse cuenta de quién montaba al caballo, pues se trataba del mismísimo Charro Negro. Estaba vestido con un traje típico, con remaches de oro y plata, pero su piel era roja y parcialmente quemada. Tenía unos ojos llenos de odio y completamente negros, y un aura de pura maldad. De su boca salió una risa escalofriante, una carcajada que se le clavó en los huesos y lo hizo temblar de miedo. Mi tío abuelo quedó paralizado, incapaz de reaccionar ante semejante impresión. Cuando por fin recuperó el sentido, salió corriendo sin mirar atrás. Mientras corría podía escuchar la risa macabra del jinete y los relinchos del caballo resonando en la oscuridad. Al llegar a su casa golpeó la puerta con desesperación. Mi tía le abrió, y al verlo pálido y desencajado le preguntó qué había sucedido. Temblando de miedo le contó todo lo que había visto. Esa noche no pudo dormir, pues la imagen del ser infernal se repetía una y otra vez en su mente. Los días pasaron, y mi tío abuelo comenzó a enfermarse. Perdió el apetito y se miraba demasiado débil. Su familia decidió llevarlo con un brujo del pueblo. El brujo le hizo una limpia para curarlo del espanto, asegurándole que el Charro Negro había intentado llevárselo. Tras el ritual su salud mejoró, y desde aquel día dejó de beber para siempre. Años después falleció por causas naturales. Lo más curioso de esta historia es lo que ocurrió tiempo después, pues la dueña del terreno donde mi tío abuelo había visto al charro vendió la parcela. Los nuevos propietarios comenzaron a construir, y para sorpresa de todos encontraron varias monedas de oro enterradas, volviéndose ricos de la noche a la mañana. Tal vez mi tío abuelo estuvo a punto de descubrir algo que no debía, o quizás, como dicen las leyendas, el Charro Negro protege sus tesoros y castiga a quien intenta tomarlos sin permiso. Hace unos años, cuando mi tío era joven, trabajó como monaguillo en la iglesia del pueblo. Mi abuela siempre le advertía que regresara temprano a casa, ya que el camino de regreso era largo y oscuro, pero él nunca hacía caso. Prefería quedarse conversando con el padre y sus compañeros en la iglesia, sin preocuparse por la hora que fuera. Aquella ocasión salió cerca de la medianoche, y mientras caminaba por el sendero de tierra, notó que estaba solo en la oscuridad, y entonces algo lo hizo detenerse.
A un lado del camino, apoyado en la pared de una casa bajo la tenue luz de un poste, había un hombre muy alto de más de 2 metros, vestido con un traje de cuero brillante y un sombrero adornado con figuras de metal. Sostenía un cigarro entre los labios, pero lo más inquietante era que su rostro se mantenía oculto por completo bajo la sombra del sombrero, como si la luz simplemente no pudiera alcanzarlo. El miedo empezó a invadir el alma de mi tío. Instintivamente se llevó la mano al pecho y recordó que siempre cargaba un collar con una cruz. Lo sostuvo con fuerza y comenzó a rezar en voz baja el Padre Nuestro, acelerando el paso con la esperanza de alejarse de aquel extraño. Pero a medida que avanzaba, una sensación aterradora lo envolvía, pues el camino parecía alargarse demasiado y el ambiente se tornaba más pesado, y de repente escuchó pasos tras de él. Los perros de los alrededores comenzaron a ladrar desesperadamente, como si sintieran algo que él no podía ver. Su corazón latía con fuerza, mientras la presencia en su espalda se volvía más amenazante. Sin atreverse a mirar atrás, empezó a caminar más rápido, hasta que el miedo lo obligó a correr. A toda velocidad atravesó el sendero oscuro sin detenerse ni un segundo, sintiendo que algo lo perseguía. Cuando por fin llegó a casa, cerró la puerta de un golpe y corrió el cerrojo con manos temblorosas. Intentó explicarle a mi abuela lo que había pasado, pero antes de que pudiera terminar, un grito retumbó desde el exterior. Alguien lo estaba llamando por su nombre con una voz profunda y áspera. Escuchó los pasos rodeando la casa, como si aquel hombre estuviera buscándolo. Mi abuela, con el rostro serio pero sereno, le tomó las manos y le dijo que rezaran juntos. Las oraciones llenaron la casa, y poco a poco el sonido de los pasos se desvaneció en la noche, hasta que todo quedó en silencio. Desde entonces mi tío jamás volvió a caminar solo por la noche, porque entendió que en la oscuridad hay cosas que es mejor no encontrar. Mi nombre es Hugo Carvajal, y quiero contar algo que me ocurrió hace aproximadamente 40 años, cuando yo era un joven extrovertido y despreocupado. Aquella noche, después de una larga sesión de copas con mis amigos, como de costumbre, decidí regresar a casa caminando, mareado y desafiante ante la oscuridad de la noche. Mientras cruzaba por una milpa, noté la presencia de un hombre bastante apuesto montado en un caballo negro, enorme y majestuoso. Su figura era imponente, vestido con un traje de charro que resplandecía bajo la luz de la luna. Sus ojos eran profundos y oscuros, y parecían penetrar en mi alma mientras se detenía junto a mí. ¿Por qué estás tan tarde en la calle, mi querido amigo? ¿Quieres que te acompañe a tu casa?, me preguntó con una voz gruesa que resonaba en la noche. Le respondí que no era necesario, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda, pero el hombre insistió una y otra vez, lo que hizo que me enojara y terminar por responderle con groserías para que éste se fuera. Al ver mi negativa y mi furia, aquel hombre soltó una risa burlona y prosiguió a ofrecerme una bolsa llena de monedas de oro. A cambio de lo que él dijo, iba a ser algo muy simple, pues solo debía entregar el alma de mi hijo pequeño al diablo, y a cambio, este me daría más dinero del que jamás podría imaginar. La borrachera se desvaneció de golpe, y el miedo se apoderó de mí al darme cuenta de que aquel hombre vestido de charro era más que un simple mortal. Era el mismísimo diablo tratando de tentarme con riquezas terrenales a cambio de algo mucho más oscuro. Decidí correr ignorando sus risas burlonas, mientras el galope del caballo resonaba detrás de mí. Pero no importaba cuánto corría, el charro negro siempre estaba ahí, unos pasos adelante de mí, con su mirada penetrante y su sonrisa maliciosa. Finalmente, exhausto y desesperado, me desmayé en el piso. Al despertar me encontré en mi propia cama con mi esposa a mi lado mirándome con preocupación. Mi cuerpo estaba magullado y adolorido, como si hubiera sido golpeado brutalmente. Intenté explicar lo que me sucedió aquella noche,
pero las palabras apenas salían de mi boca. Sabía que nadie me creería, que pensarían que solo había sido una alucinación causada por la borrachera, pero yo sabía la verdad. El charro negro, el diablo mismo, se había cruzado mi camino aquella noche y había dejado una marca imborrable en mi alma. Desde entonces, cada vez que veo una sombra en la oscuridad o escucho el galope de un caballo a la distancia, el recuerdo de aquella noche vuelve a mí, recordándome que el mal acecha en cada rincón oscuro, esperando para tentar a aquellos que se atreven a desafiarlo. Hace mucho tiempo mi abuelo nos relató una historia que le sucedió a su hermano, nuestro tío Jesús, cuando vivían en el campo junto a nuestra bisabuela. Nos contó que su hermano tenía la costumbre de salir por las noches para hacer sus necesidades. Después de un largo día de trabajo salía al exterior de la casa, a pesar de que la bisabuela le había advertido en varias ocasiones que no lo hiciera después de oscurecer. Decía que en aquellos lugares podían aparecer figuras fantasmales, pero como suele suceder, Jesús ignoraba los consejos de su madre. Una noche, como de costumbre, salió alrededor de las 11. Primero hizo lo que necesitaba, y luego se quedó un rato contemplando la zona y las montañas. Sin embargo, mientras orinaba en unos arbustos, escuchó un ruido detrás de él, como el crujir de un caballo al pisar la tierra, y en ese momento lo vio. Era un hombre alto, montado sobre un imponente caballo negro, exactamente como se describen en las leyendas. Aquel charro lo llamó por su nombre con una voz profunda y áspera, pero extrañamente tranquila. Jesús sintió el terror recorrerle el cuerpo, y sin apartar la vista de la figura comenzó a retroceder lentamente, caminando hacia atrás hasta llegar a la casa. Con manos temblorosas apresuradamente abrió la puerta y entró. Nuestra bisabuela y mi abuelo, al verlo tan pálido y agitado, le preguntaron qué había sucedido. Jesús apenas pudo contarles lo que vio, cuando de repente escucharon los cascos de un caballo golpeando el suelo justo afuera de la casa. En ese momento la bisabuela le ordenó a Jesús que se pusiera a rezar. Con el corazón acelerado elevaron sus oraciones, hasta que poco a poco el sonido de los cascos y los relinchos se desvanecieron en la oscuridad. Desde aquella noche el tío Jesús jamás volvió a salir después de oscurecer. A partir de entonces todo lo hacía dentro de la casa, temeroso de volver a encontrarse con aquel ser extraño.